Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Un misterio de hace 3000 años predijo la invasión de Israel por Hamás del año pasado. Quiero decir, incluso la fecha exacta. ¿Es eso posible? Por primera vez, el rabino Jonathan Cahn, un autor que ha sido bestseller del New York Times 8 veces, revelará secretos de la profecía del fin de los tiempos. A continuación. He pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años de mi vida investigando el mundo de lo sobrenatural. Y cada momento me ha llevado a este evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. Impresionante, ¿no? El corazón de Dios es que todos crean en Él para que ninguno se pierda. Este evento será conocido como la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Muévete en este lugar. Mi invitado, el rabino Jonathan Cahn, presenta su nuevo libro, La profecía del dragón, Israel, la resurrección oscura y el fin de los días, que revela una fuerza peligrosa de tiempos antiguos que actualmente está dando forma a los eventos mundiales. Quiero conocer el misterio sobrenatural detrás de lo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento. Una pista. Tiene que ver con un dragón. Explica un poco más. Este es el secreto de los últimos tiempos y lo que hemos estado presenciando. Hay misterios antiguos detrás de ello. No solo se trata del dragón, como menciona la Biblia sobre el dragón. Es algo muy real. Es el enemigo que está en contra de todo lo que es Dios. No se trata solo del mundo, ni de Israel, ni de la iglesia, sino de nuestras vidas. En realidad, hay una guerra en contra nuestra. Una vez que lo entendemos, entonces se abren las estrategias. Y una vez que lo sabes, puedes vencer. Hay estrategias para superar y prevalecer porque es la voluntad de Dios para nosotros ahora. Descubrí que este misterio sin duda tenía que ver con el ataque del 7 de octubre. Sí, este misterio en realidad lo ordenó y lo profetizó hasta el momento exacto en que ocurrió. Estaba hablando sobre este misterio la noche anterior al suceso, y el misterio predecía que habría un ataque a Israel que iba a tomarlos por sorpresa. Ocurriría en un Shabbat, en un día santo hebreo, justo en 2023, en octubre, el primer sábado de octubre. Así que compartí este misterio y al día siguiente sucedió. Las personas que estaban ahí en Israel, con las que compartí, dijeron, justo hablaste de esto. Este misterio puede incluso revelar lo que va a suceder hasta en los días exactos. Así de específico y preciso es. Hablamos de por qué se llama la profecía del dragón. El Señor me interrumpió de otro libro para poder escribir este libro. Él dijo, Me pasó lo mismo cuando estaba haciendo mi libro, pero continúa. Sí, debemos estar abiertos a lo sobrenatural, Sid. Sí, bueno, el dragón, la Biblia nos habla sobre un ser angelical que se rebeló contra Dios y es llamado en hebreo Satán, de ahí proviene Satanás. Él es quien va contra todos los propósitos de Dios. Tienes este ser, esta entidad que quiere detener los propósitos de Dios. Y al mismo tiempo, Dios crea un pueblo que está para cumplir los propósitos de Dios y es el pueblo judío. Existen por ese motivo, existen para dar testimonio de Dios y cumplir su propósito, para traer a Dios al mundo, para traer su palabra al mundo, para traer al Mesías al mundo y para traer el reino que está por venir al mundo. ¿Qué pasa cuando los dos se juntan? Vas a tener una guerra. Si quieres entender lo que pasó con la historia judía, quieres entender lo que pasó en el último año, es parte de una guerra antigua. Hay una fuerza real. No se puede explicar la guerra contra el pueblo judío y lo que acabamos de ver en el mundo.
por ningún medio natural. Esto es sobrenatural. Nos lleva a un ser angelical y por eso nunca se puede, nunca termina, porque ese enemigo no muere. Y no es accidente que las personas más resistidas, odiadas y perseguidas en el mundo son los judíos. Tiene que ser así porque hay algo satánico. Y no solo el pueblo judío. Nuestra historia da testimonio de Dios, es testimonio al enemigo por todo lo que hemos pasado. Así que hay una gran guerra de más de 4000 años. Acabamos de ver en este año su gran erupción, pero es parte de un antiguo misterio en el que hemos estado. Hablas en el título del libro sobre la oscura resurrección y quiénes son los pueblos del mar. Háblanos de eso. Sí, esto es demasiado revelador, Sid, y es que la gente nunca saldrá en CNN ni saldrá en las noticias. Eso es un misterio del que hemos testificado. Y es que, el enemigo es imitador. Imita a Dios, es el imitador y siempre lo hará. Dios resucita a la nación de Israel, toma la nación antigua y dice, voy a levantar los huesos secos y serán una nación. Hemos visto cumplirse la profecía. Dios resucitó a la nación de Israel. Pero el enemigo va a imitar eso. Así que va a tener su propia resurrección y será la resurrección de un antiguo enemigo. ¿Cuáles fueron los antiguos enemigos de Israel? Los archienemigos. Eran los filisteos, los pueblos del mar. Ellos acabaron con el mundo antiguo y lo invadieron. Y lo asombroso, Sid, es cuando en el mismo momento en que se graba por primera vez la palabra Israel en las inscripciones de los faraones egipcios, 1300 a.C., justo después viene la primera inscripción de los filisteos. Estaban uno y otro, y están en guerra continua, contienda continua. Bien, bueno, cuando Israel regrese, el enemigo va a resucitar a otro pueblo, y este es el asunto. Tan pronto como Israel regrese de todo el mundo, los otros pueblos resucitan y te diré de qué se trata. Y la palabra como son llamados hoy no se trata de ellos, sino porque todos ellos son llamados palestinos. Palestino significa filisteo. Enemigos Eso es antiguos. Sí, significa enemigo antiguo. No es lo que crea, significa. De hecho, la forma para la palabra en árabe y por lo que se llaman palestinos es la palabra filistino y se dice palestino, filistino. Así que en el momento en que Israel empieza a regresar del mundo, el nombre filistino empieza a volver en árabe. Y luego, en el momento en que Israel resucitó en el 48, lo mismo le pasó allí a estas otras personas. ¿Dónde estaban los antiguos filisteos? En un lugar llamado Filistea. Y también se llama Peleset. Hoy, ¿sabes cómo se llama ese lugar? La Franja de Gaza. Así es que, por el momento, la gente no notó que en el momento en que Israel vuelve en 1948, la Franja de Gaza emerge al mismo tiempo. Así como el judío se convierte en israelí en el 48, estos pueblos árabes se convierten en los antiguos filisteos. Es su nombre, se llaman filisteos. Y no se dan cuenta, pero hay un antiguo misterio que los está transformando y usando para oponerse a la nación de Israel. Y cuando lo ves, no puedes dejar de verlas. Porque lo que hay detrás del mundo real y los eventos actuales es realmente espiritual y también es un misterio. Hay un secreto en el libro del Apocalipsis que revela lo que está sucediendo ahora. Y los misterios detrás del fin de la era se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Regresamos en un momento. Lo que sucedió el 7 de octubre conmocionó al mundo, pero el rabino Jonathan Cahn dice que todo fue parte de un antiguo misterio bíblico y sobrenatural. Cuéntanos. Sí, bueno, tomando este asunto, y si tienes un pueblo que realmente es llamado, y el mundo no se da cuenta, el pueblo filisteo va a ser usado para luchar contra Israel. ¿Y qué hicieron los antiguos filisteos? Ellos asaltaron a Israel. Ellos lanzaron redadas en los pueblos de Israel y las lanzaron desde lo que ahora es la Franja de Gaza, una y otra vez. Y cuando lo hicieron, en realidad tomaron cautivos. Cuando hicieron eso, la Biblia lo dice. Y uno de los profetas en la Biblia condena a una ciudad en particular por tomar cautivos de Israel, pueblos de Israel cautivos. ¿Y qué ciudad es? Gaza.
Eso se está repitiendo y en realidad este misterio incluso ordenó exactamente dónde ocurriría. La Biblia realmente da un lugar, es donde convergen el Negev y un lugar llamado Shefela. Y al dibujarlo en un mapa, ese es el lugar exacto del 7 de octubre. En los pueblos exactos, el festival exacto. Y hay muchos misterios, pero este es uno. Todos crecimos contando la historia de Sansón, ¿cierto? Bien, en la historia de Sansón hay una respuesta. Sansón es tomado como israelí, llevado cautivo a Gaza. ¿Y qué pasa al final de eso? Al final de eso, derriba el templo de Dagón. Y la Biblia dice que aproximadamente 3,000 gazanos murieron ese día. Bueno, ahora volvemos al asunto del dragón y cómo lo usamos. Entonces, ¿y si había una venganza por eso? Ellos no lo saben, pero el dragón sí, el enemigo sí. Bien, lo que pasó el 7 de octubre fue que los gazanos regresaron a Israel. ¿Cuántos? Las FDI dijeron alrededor de 3,000. El regreso de los 3,000. Hay muchos misterios aquí, Sid. Lo que estábamos viendo era un antiguo misterio de la Biblia. Maravilloso. Esto es tan asombroso. Quiero decir, todo en tus libros y tus cintas muestra una revelación que tal vez solo estaba esperando un momento como este. Es el único libro que he escrito y mientras lo escribo, las cosas se hacen realidad en el mundo y tengo que seguir reescribiéndolo porque está pasando. Sí. Está bien. ¿Aparece jamás en la Biblia? Sí, es asombroso. Hamas es realmente un acrónimo que significa Movimiento de Resistencia Islámica, pero es una palabra árabe que significa celo y fervor. En realidad es una palabra extraña porque no solo es árabe, sino también hebrea. Y aparece en hebreo en la Biblia, así que para ellos significa celo, pero en la Biblia significa mal, violencia y destrucción. Y la cosa es que en la Biblia, solo te diré algo. El mundo diría coincidencia, pero él puede hacer esto todo el día y toda la noche y nunca parar. La Biblia está tan llena de verdad, ¿cierto? Hay un Dios viviente. Es sorprendente. Y la cosa es que solo daré la introducción. Aquí es donde se abre el libro. Pero por ejemplo, en la Biblia dice que, escucha, es una cita, jamás se ha levantado, en hebreo, jamás se ha levantado como vara de violencia. Dice, jamás el derramamiento de sangre llega a la tierra y jamás llena la ciudad. Jamás siempre se oculta en los túneles y hace todo en la oscuridad. Dice, jamás mora en los lugares más oscuros de la tierra. En una parte le dice a Israel, lea jamás desde la izquierda. Y en otro lugar dice, cuando el Mesías entre en el reino, dice, jamás ya no será escuchado en tu tierra. Quiero saber cómo se está manifestando el misterio del jubileo en nuestros días y cómo nos dice exactamente lo que está en el futuro cercano. Sí, una de las cosas del dragón, el enemigo, es que es un profanador. Profana las cosas santas de Dios. Y no es accidente que lo que pasó en el mundo el 7 de octubre fue un día santo en Israel. Era el Shabbat. Y hay un capítulo al que no entraremos llamado el Shabbat Negro, pero también fue un día santo de Israel. Y además de eso, es más que un día santo. Está el misterio del jubileo. El jubileo es cada 50 años. Lo que perdiste, lo recuperas. Y lo asombroso es que Dios ha restaurado a Israel en el jubileo. Si perdiste tu tierra, regresas a tu tierra. Ningún pueblo perdió su tierra como el pueblo judío. Así que cuando volvieron, Dios realmente lo hizo según el misterio del jubileo. Cada 50 años, algo profético pasa en el año 50. No entraremos en detalles, pero en 1867, un año de jubileo, comenzaron la liberación de la tierra, que es del pueblo judío, que comenzó en ese año. Si vas 50 años después, ¿qué año es? 1917. En ese año, los turcos, es el año del jubileo y algo pasó. Es la declaración de Balfour, la tierra es dada al pueblo judío, pero no llegaron a Jerusalén y Dios dice, deben llegar ahí. Él no volverá hasta que lo hagan. ¿Cuál es el próximo jubileo? Es justamente 1967. ¿Pasó algo? Bien, fue la guerra de los 6 días. El pueblo judío entra por primera vez por las puertas del jubileo de Jerusalén. Y lo único que nunca obtuvieron, en el jubileo obtienes el derecho legal, el reconocimiento. Las naciones del mundo se negaron a darle a Israel el reconocimiento de Jerusalén. Pero, ¿cuál es el siguiente? 2017. ¿Y qué pasó? 2017 cuenta la declaración de Jerusalén
de Trump, el presidente de esta nación, por primera vez desde tiempos antiguos y reconoce a Jerusalén. Todo pasa así. Ahora hay más, pero no podemos entrar en ello porque en realidad el misterio del jubileo en realidad determinó el día exacto también, en el otro lado, cuando vino el COVID. Y hay mucho más, pero ahora déjame llevarlo a donde estamos. Y es que cuando el jubileo pasa mucha bendición, pero el enemigo hace su propio jubileo porque copia a Dios, pero lo convierte en calamidad. Una guerra de 6 días y luego vino la calamidad. Se llamó Guerra de Yom Kippur. Y esa fue la calamidad. Tomó a Israel por sorpresa. Fue una invasión y aún sigue saqueando a Israel hasta este día. ¿Qué pasa si tomas la Guerra de Yom Kippur en 1973? Van 50 años. ¿A dónde te lleva? 2023. Te lleva a octubre. Te lleva al primer sábado de octubre. Al día exacto. Así que este era el jubileo del dragón del enemigo. Estos eventos recientes que ocurrieron en Israel fueron parte sobrenatural del fin de los días y de lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Es asombroso, Sid, ¿sabes? Porque en realidad sabemos que estas cosas vienen, pero en verdad estas cosas que ocurrieron fueron presagios, vínculos y conexiones proféticas con el día de lo que habla la Biblia en Apocalipsis, pero hay mucho, solo les diré pequeñas cosas. 1. La bandera palestina es roja, negra, blanca y verde. Y es interesante porque cuando lees Apocalipsis, miras y habla de 4 jinetes. ¿Cuáles son? Rojo, blanco, negro y verde. Y toda bandera que tiene rojo, blanco, negro y verde de Apocalipsis es enemiga de Israel. Cada una. Y te diré que más, es solo un pequeño vislumbre. Otra cosa es que en el libro de Apocalipsis tienes este dragón. Y el dragón está persiguiendo a una mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Tiene las 12 estrellas. Y como la sigue, él envía una inundación para intentar inundarla desde su boca. Inundación. Así que el diluvio es la clave aquí. Intenta abordar al pueblo judío. Bueno, el 7 de octubre fue nombrado por las personas que lo planearon, le dieron un nombre. El nombre código en árabe era Operación Tufán. ¿Sabes qué significa? Operación Tufán significa inundación. No debería, Sí. después de todos estos años siendo creyente, Sí. asombrarme. Sí. Pero tengo Sí. que decirte, me asombra Sí. la revelación que Dios ha confiado al rabino Jonathan Cahn. Ay. Dinos qué significa la palabra Zarparás. Sí, este misterio se encuentra detrás de lo que pasó en octubre, detrás de Hamas, Hezbollah. Incluso se encuentra detrás de lo que está por venir, porque hay un vínculo y pronto lo hablaremos. En Ezequiel 38 y 39, que está por venir, hay varias cosas aquí, pero el Zarparás es una entidad antigua. Se menciona en el libro de Daniel. Y es una entidad, no es una entidad buena, es una entidad angelical caída que se opone a Israel, guerras contra Israel específicamente y guerras contra los propósitos de Israel del final del tiempo. Lo interesante aquí es que cuando Israel resucite en los últimos tiempos es cuando esta entidad se activa en nuestro mundo y ahora mismo esto está sucediendo. El Zar Parás, Zar significa gobernante o príncipe gobernante y Parás significa Irán. ¿De verdad? Sí. Así que El gobernante de Irán. de Irán. Y no es casual que Irán originalmente no estaba contra Israel, pero a medida que pasó el tiempo se convirtió en el archienemigo de Israel. No es casualidad, porque la Biblia dice que en los cielos hay una guerra contra Israel de esta entidad, Zar Parás. Y es por eso que las naciones no pueden tratar con Irán, porque no tratan con una nación, tratan con una entidad. Y es por eso que Irán está involucrado en la destrucción de Israel. Todo está en la Biblia y todo es espiritual. Es un ámbito espiritual, eso lo explica. Quiero que, por favor, expliques la otra guerra del dragón y el misterio de los israelíes secretos. Muy bien, incluso lo que pasó en octubre realmente hay un secreto que todo tenía que ver con el monte del templo. Incluso el anticristo y la bestia, si puedes creerlo. En realidad se trata de eso. ¿Crees que todo esto está relacionado con la aceleración? Quiero decir, el pronto regreso de Sí. Jesús. Lo he notado. Sí, y sabes, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es el tipo de profecía de la zona cero? Es todo ese monte del templo ahí. Sucederá todo, la profanación, el anticristo. Ahí es donde el enemigo hará eso. Si algún judío intenta ir allí y orar, todo lo que pasa es
Bien, esto es un secreto que no hablaremos, pero el hecho es que fue eso. En realidad, lo que causó el 7 de octubre, todo fue al monte del templo. E incluso, escucha esto, estaba detrás, esto va a ser curioso, pero estaba detrás del 11 de septiembre, el monte del templo. No entraremos en eso ahora, está bien. El dragón dice que también hizo la guerra con el resto de sus hijos, los hijos de Israel, pero ellos no son Israel. Son los creyentes, dicen los que siguen los caminos del Mesías. Así que el dragón no está solo contra Israel, está contra el pueblo de Dios, la iglesia. Así Entonces, que la iglesia e Israel están en el mismo barco. están en el mismo barco y al pasar el tiempo, en los tiempos finales subirán más al barco, porque el mundo se va a volver aún más contra ellos. Y la cosa es que estamos en el mismo barco. Una de las cosas es que hay un vínculo entre nosotros e Israel, entre los creyentes e Israel. Y entonces un creyente podría decir, bien, sí, lo sé, soy un israelita espiritual. No eres solo un israelita espiritual, eres un israelí espiritual. Y la cosa es que, piénsalo, los israelíes, y lo sabemos como pueblo judío, el pueblo judío no era un pueblo guerrero. Pero al entrar a la tierra prometida, aprendieron que si no luchaban, entonces ellos serían exterminados. Así que tenían que ser guerreros y Dios los ungió para luchar. Son guerreros por el dragón. Por eso el israelí es duro. Bien, si son guerreros en el reino terrenal, significa que en los tiempos finales todos los creyentes tenemos que convertirnos en guerreros, poderosos guerreros en el reino espiritual. Y habrá una unción sobre eso a medida que nos convirtamos en Israel espiritual. Dios Así mío, será. todo se está juntando. Sí. Pero, ¿y tú? ¿Realmente quieres la marca de Dios en tu vida? Estoy convencido de que sí la quieres. Di esta oración conmigo y hazlo con la mayor sinceridad posible. Querido Jesús, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todos mis pecados. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Estoy limpio. Estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor y mi Salvador. Te hago mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Jonathan, ora por favor, ahora. Muy bien. Señor, pedimos tu bendición para todos los que están mirando ahora mismo. Padre, te pido, pasa la página de cualquier derrota y de toda batalla. Tú las conoces. Señor, trae victoria. Padre, pido tu mano sobre cada uno para que todos nosotros nos levantemos y seamos el pueblo que nos has llamado a ser para hacer un momento como este. Te agradecemos tanto porque nos llamaste para esta hora. Señor, que es el llamado para los que serán grandes en Dios. Que sean en todo, Señor, tu poder, tu espíritu esté sobre nosotros. En Yeshua, el Mesías, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.